El viento grita, la inundación se levanta y en el caos un hombre debe decidir quedarse a salvo con sus seres queridos o valientes aguas electrificadas para rescatar a su vecino racista. El pánico se apodera de la ciudad costera mientras los residentes se apresuran a prepararse para el huracán entrante. Los autos llenos de pertenencias obstruyen las calles mientras otros tapan apresuradamente las ventanas. El miedo es palpable grabado en cada rostro. En contraste, James y su familia trabajan con calma para asegurar su hogar. Un ex militar con experiencia en construcción, James irradia confianza mientras refuerza puertas y ventanas. Su esposa Angela la ayuda. Sus miradas nerviosas delatan su inquietud. Su decisión de quedarse basada en las habilidades de James y sus extensos preparativos los distingue de sus vecinos que huyen cuando terminan. Un presentador de noticias con muecas aparece en su televisor. Este huracán no tiene precedentes en fuerza. Ella advierte con su voz tensa por la urgencia. Todos los residentes deben evacuar de inmediato. La familia intercambia miradas preocupadas mientras la verdadera magnitud de la tormenta que se avecina se vuelve clara cuando James termina de asegurar la casa de su familia. Se da cuenta de que su vecino, el señor Harrison, lucha con sus propios preparativos. El contraste entre los dos hombres es stark. James, una imagen de calma, eficiencia y Harrison juguetea con tablas y clavos. Por un momento James duda, conoce la reputación de Harrison en el vecindario, pero su instinto de ayudar anula sus reservas. Necesito una mano allí, señor Harrison. James llama acercándose al límite de la propiedad. La cabeza de Harrison se levanta de golpe, sus ojos se entrecerran mientras observa la mano extendida de James. El rostro del anciano se tuerce en una mueca de desprecio. Su voz gotea desdén mientras escupe, no necesito ayuda de tu clase. Las palabras cuelgan en el aire pesadas y venenosas. James las siente como un golpe físico, sus hombros se tensan mientras procesa el racismo descarado. Por un momento, considera alejarse dejando a Harrison defenderse por sí mismo contra la tormenta que se avecina, pero algo lo mantiene clavado en el lugar, una mezcla de conmoción y determinación. Señor Harrison, esta tormenta es seria, todos deberíamos trabajar juntos. James lo intenta de nuevo, su voz es firme a pesar de la ira que hierve a fuego lento debajo de la superficie. Harrison le da la espalda ignorando deliberadamente a Jess mientras continúa con sus intentos a medias de asegurar una contraventana suelta. Dije que no quiero tu ayuda, ahora sal de mi propiedad antes de que llame a la policía. James da un paso atrás, sus manos levantadas en un gesto de paz. Mira la casa de Harrison, notando los huecos en las tablas, los objetos sin asegurar que podrían convertirse en proyectiles mortales en vientos huracanados. Una sensación de lástima lo invade. La terquedad y el odio de Harrison podrían muy bien matarlo. Mientras James regresa caminando a su propia casa, su mente corre. Se ha enfrentado al racismo antes, pero nunca en una situación donde las vidas estaban potencialmente en juego. El peso del desastre inminente y la hostilidad de Harrison pesan sobre sus hombros. Angela lo recibe en la puerta, su ceño fruncido por la preocupación. ¿Qué pasó? Te vi hablando con Harrison. James niega con la cabeza, su voz tensa mientras relata el encuentro. Los ojos de Angela brillan de ira, pero ella coloca una mano reconfortante en su brazo. Ignóralo, James, no podemos desperdiciar energía en su odio ahora mismo, tenemos que centrarnos en mantener a nuestras familias a salvo. Sus hijos miran por la esquina sintiendo la tensión. James fuerza una sonrisa, dejando de lado su frustración. Por el bien de ellos, todo está bien, niños, hagamos una última revisión de nuestros suministros. Mientras la familia se mueve por la casa revisando 2 veces sus preparativos, James no puede librarse de la persistente preocupación por Harrison y se encuentra mirando por la ventana mientras el anciano lucha con sus inadecuadas defensas contra el tormenta que se acerca. Angela lo atrapa mirándolo y le aprieta la mano. No puede salvar a todos, James, especialmente a aquellos que no quieren ser salvados. James asiente, pero el conflicto es claro en sus ojos. Él sabe que Angela tiene razón, pero la idea de dejar a alguien para enfrentar este huracán sin preparación va en contra de todo en lo que cree. El dilema moral lo carcome, incluso cuando gira su atención de nuevo a su familia afuera. El viento comienza a levantarse silbando siniestramente a través de los árboles. Nubes oscuras se ciernen en el horizonte. Su acercamiento parece reflejar la tensión que se acumula entre las dos casas vecinas. Mientras James asegura la última ventana, echa una última mirada a la propiedad de Harrison. El anciano se ha retirado adentro, dejando atrás un mosaico de preparativos a medio terminar. James cierra las contraventanas con un profundo suspiro. Ha hecho todo lo que puede por su familia, están tan listos como pueden estar para lo que traiga la tormenta, pero cuando se aleja de la ventana un destello de movimiento llama su atención a través de un hueco en las ventanas mal tapiadas de Harrison. Ve al anciano caminando, el miedo es evidente en sus movimientos espasmódicos. En el momento en que James está desgarrado, la parte racional de su mente le dice que se concentre únicamente en la seguridad de su familia, pero su conciencia susurra que abandonar a Harrison, a pesar de su odio, estaría mal. Cuando las primeras gotas de lluvia comienzan a caer, James se da cuenta de que la verdadera prueba de su carácter puede no provenir de capear la tormenta, sino de cómo elige manejar el drama humano que se desarrolla al lado
El golpeteo de la lluvia se transforma rápidamente en un rugido ensordecedor mientras James lidia con el dilema moral de al lado y se avecina una amenaza aún mayor. ¿Cómo se pondrá a prueba la determinación de su familia cuando su hogar cuidadosamente fortificado comience a traicionarlos? El cielo se oscurece a un siniestro gris carbón mientras las bandas externas del huracán azotan la ciudad costera. El viento aúlla por las calles ganando velocidad con cada minuto que pasa dentro de su casa. James y su familia se acurrucan juntos escuchando la tormenta que se intensifica. Está golpeando más fuerte de lo que dijeron que lo haría. Angelo murmura con los ojos fijos en las ventanas traqueteantes. James asiente con la mandíbula apretada con determinación. Estamos listos para esto. Nuestros preparativos se mantendrán. Pero a medida que pasan los minutos, la confianza de la familia comienza a vacilar. Los gritos del viento se elevan a un tono febril, ahogando todos los demás sonidos. La lluvia golpea contra la casa en sábanas implacables impulsadas de lado por ráfagas que parecen sacudir los cimientos mismos. Sus hijos, inicialmente valientes, ahora se aferran a Angela. La más joven gime suavemente, asustada por un choque particularmente fuerte. Desde afuera, James se mueve para consolarlo. Su propia inquietud escondida detrás de una máscara de calma seguridad. Recuerda lo que practicamos, dice manteniendo su voz firme. Si las cosas empeoran nos movemos al baño interior, es el lugar más seguro de la casa. De repente, las luces parpadean una vez, dos veces, y luego sumergen la casa en la oscuridad. La abrupta pérdida de energía es discordante, aumenta la sensación de vulnerabilidad de la familia. James entra en acción buscando a tientas en la oscuridad. La linterna que habían mantenido a su alcance. Voy a encender el generador, anuncia su silueta brevemente iluminada por un relámpago afuera. Angela, ¿puedes traer las linternas de emergencia? Mientras James se dirige al garaje puede escuchar la furia de la tormenta intensificándose. El generador chisporrotea a la vida restaurando una apariencia de normalidad. Como luces parpadea de nuevo en toda la casa, pero el alivio dura poco. Un sonido de gorgoteo bajo llama la atención de James cuando vuelve a entrar en la sala de estar. Sus ojos se abren cuando ve agua filtrándose por debajo de la puerta principal formando un charco cada vez mayor en el piso. No, 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 murmura apresurándose a inspeccionar los otros puntos de entrada. Para su consternación, el agua está encontrando su camino a través de múltiples lugares desafiando sus cuidadosas preparaciones. James. Angela llama con voz tensa por la preocupación. La puerta trasera también está entrando por aquí. La familia se apresura a actuar agarrando toallas, mantas, cualquier cosa que puedan usar para detener el flujo de agua. James dirige sus esfuerzos. Su entrenamiento militar entra en acción mientras evalúa la situación. Necesitamos mover todo lo valioso a un terreno más alto. Él instruye ya levantando una caja de documentos importantes. Niños, tomen lo que puedan y llévenlo arriba mientras trabajan. Frenéticamente para salvar sus pertenencias. El agua sigue subiendo. Lo que comenzó como un hilo ahora es un flujo constante. La inundación encuentra nuevos puntos de entrada con cada minuto que pasa. James se detiene por un momento secándose el sudor de la frente. Mira por la ventana entrecerrando los ojos a través del vidrio azotado por la lluvia. Sus ojos se abren en estado de shock mientras observa la escena de al lado, la casa del señor Harrison está en apuros. Un árbol enorme arrancado de raíz por los poderosos vientos del huracán se ha estrellado contra el techo. Incluso desde esta distancia, James puede ver que la casa del anciano se está desmoronando rápidamente por una fracción de segundo. James está destrozado. Su propia familia lo necesita. Su casa está bajo asedio por la inundación, pero Harrison, racista obstinado Harrison, está en peligro real. Antes de que pueda luchar más con este dilema moral, un fuerte crujido resuena a través de su casa. Una ventana en la cocina ha cedido bajo el asalto de la tormenta, dejando entrar un torrente de viento y lluvia al baño. James grita reuniendo a su familia ahora mientras se apresuran a su espacio seguro designado. James no puede evitar lanzar una última mirada hacia la casa en ruinas de Harrison. El ético, el dilema pesa mucho sobre él, incluso mientras se concentra en proteger a sus seres queridos. La puerta del baño se cierra de golpe sellando a la familia dentro de su fortaleza improvisada, pero cuando el agua comienza a filtrarse por debajo de la puerta, James se da cuenta de que su refugio seguro puede convertirse en una trampa. ¿Pueden superar una tormenta que parece decidida a sumergir todo a su paso? James mira fijamente el charco creciente en el piso del baño. Su mente corre. Los planes cuidadosamente elaborados de la familia se están desmoronando más rápido de lo que él puede adaptarse. Angela atrapa su mirada. Su rostro es una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué hacemos ahora?, pregunta. Su voz apenas audible sobre la furia de la tormenta. Él respira profundamente y se centra. Necesitamos subir más alto. El segundo piso podría darnos algo de tiempo. James se vuelve hacia sus hijos y fuerza una sonrisa tranquilizadora. Está bien, equipo, vamos a una aventura. ¿Quién puede agarrar las cosas más importantes en un minuto? Los niños, ansiosos por una distracción, entran en acción. James y Angela reúnen rápidamente lo esencial, las linternas, las baterías, su radio de emergencia mientras se preparan para dejar su santuario temporal. Un fuerte crujido hace eco en la casa. ¿Qué fue eso?,
Angela susurra, agarrando su hijo más pequeño. James mira desde el baño con los ojos muy abiertos ante la vista. Una gran sección del techo de la sala de estar se ha derrumbado dejando entrar un torrente de lluvia. Las aguas de la inundación están subiendo aún más rápido ahora, ya hasta los tobillos en lo que una vez fue su hogar seguro. Nos mudamos ahora. James ordena que entre su entrenamiento militar, quédate cerca, cuida tus pasos, forman una cadena humana, James a la cabeza, Angela en la retaguardia. El viaje a las escaleras es traicionero con escombros flotantes y obstáculos ocultos debajo del agua turbia. Cada paso es un riesgo calculado a mitad de la sala de estar. James se congela a través de la ventana rota, vislumbra la casa de Harrison, la situación de al lado se ha deteriorado rápidamente, el árbol caído ha hecho un agujero enorme en el techo y la casa del anciano se está doblando visiblemente bajo el asalto de la tormenta por un momento. James está desgarrado, su familia lo necesita, pero la vista de la casa derrumbada de Harrison le rola la conciencia, recuerda las odiosas palabras del anciano, los años de racismo apenas velado. Pero la idea de dejar a alguien para enfrentar esta pesadilla, solo se sienta como un peso de plomo en su estómago. Angela tira de su brazo sintiendo su lucha interna. James, no podemos ayudarlo, apenas tenemos una oportunidad nosotros mismos, asiente reenfocándose en la tarea en cuestión. Llegan a las escaleras, una pequeña victoria en su batalla contra las aguas crecientes. Mientras suben, James no puede deshacerse de la imagen de Harrison, solo y en peligro. El segundo piso proporciona un alivio temporal. El agua aún no ha llegado a este nivel, pero el viento aullante y la lluvia torrencial les recuerdan que su respiro probablemente sea de corta duración. James ubica a la familia en el dormitorio principal lejos de ventanas que podrían romperse bajo el bombardeo implacable de la tormenta. Papá mira a su hija, señala por la ventana, su voz temblorosa. James sigue su mirada, su corazón se hunde. La casa de Harrison se está desintegrando rápidamente, incluso desde esta distancia puede ver las paredes arqueándose, el hecho hundiéndose peligrosamente y apenas visible a través de un hueco entre los escombros está el propio Harrison. El anciano está atrapado por los escombros, el terror grabado en su rostro, el dilema moral con el que James ha estado luchando se cristaliza en este momento. Se gira hacia su familia viendo la pregunta en sus ojos. Antes de que puedan preguntarla, tengo que intentarlo, dice en voz baja. Angela agarra su brazo, sus ojos abiertos por el miedo y la incredulidad. James, no, es demasiado peligroso, los niños te necesitan aquí. Él ahueca su rostro suavemente, su voz baja y firme, lo sé. Pero no podría vivir conmigo mismo si no lo intentara. Harrison puede ser un anciano odioso, pero nadie merece morir así. Los niños miran en silencio entendiendo el peso del momento. James se arrodilla mirándolos a los ojos. Necesito que seas valiente un poco más, ayuda a tu mamá y te prometo que volveré tan pronto como pueda. Mientras James se prepara para aventurarse en la tormenta, la magnitud total del peligro se vuelve clara. La inundación ha transformado su calle, una vez pacífica, en un río furioso. Escombros flotan, pedazos de casas, autos, árboles enteros arrancados de raíz por la furia del huracán. Se da vuelta una última vez memorizando los rostros de su familia, el miedo en sus ojos se ve atenuado por el orgullo y el amor. Con una respiración profunda, James sale al balcón. El viento y la lluvia lo atacan de inmediato. James se paró en el balcón, el viento y la lluvia lo atacan con salvaje intensidad. Entrecerró los ojos a través del diluvio tratando de medir el camino más seguro hacia la casa en ruinas de Harrison, pero mientras se preparaba para dar ese primer paso crucial, un destello cegador iluminó el cielo, seguido de un estruendo ensordecedor que sacudió los cimientos debajo de sus pies. Por un momento James se congeló, su mente luchando por procesar este nuevo desarrollo. Luego, con horror creciente, se dio cuenta de lo que había sucedido. Una explosión eléctrica masiva había sacudido el vecindario, enviando chispas y cables eléctricos, chocando contra las aguas de la inundación debajo de James. La voz de pánico de Angela atravesó el caos. ¿Qué fue eso? Se apresuró a regresar adentro, su corazón latía con fuerza, la familia acurrucada, sus ojos abiertos por el miedo mientras James explicaba la terrible situación. La tormenta ha cortado la red eléctrica, ahora hay cables con corriente en el agua. Los niños se aferraron a Angela, sus rostros pálidos de comprensión. James continuó, su voz sombría, no somos solo lidiando con las inundaciones más, el agua está electrificada, un paso en falso allí afuera podría ser fatal. Angela jade, o con acento agudo, su mano volando hacia su boca. Pero no podemos quedarnos aquí, el agua sigue subiendo, ¿qué vamos a hacer? James caminaba de un lado a otro por la habitación, su mente acelerada. La inundación los había atrapado en el segundo piso, pero ahora el agua electrificada hizo cualquier intento de irse, una apuesta potencialmente mortal. Miró por la ventana a la casa de Harrison, sabiendo que la situación del anciano se había vuelto aún más peligrosa. Tenemos que pensar esto con cuidado, dijo James, forzando la calma en su voz. Por el bien de su familia, el agua aún no ha subido hasta aquí, tenemos tiempo para pensar en un plan. Pero incluso mientras hablaba, un leve crujido llegó a sus oídos. La familia se quedó en silencio, esforzándose por identificar el ruido. James se movió hacia la ventana mirando hacia la calle devastada por la tormenta. Lo que vio le heló la sangre, las chispas bailaron sobre la superficie del agua de la inundación, creando una exhibición espeluznante, casi hermosa, de electricidad mortal. El crujido se hizo más fuerte a medida que más líneas eléctricas sucumbieron a la furia de la
Tormenta cayendo en las aguas crecientes y extendiendo el peligro más lejos. Papá, la voz de su hija tembló. Vamos a morir. James se volvió hacia su familia al ver el miedo grabado en sus rostros, se arrodilló mirando a sus hijos a los ojos. No, no lo haremos, somos inteligentes, estamos preparados y estamos juntos, encontraremos una manera de salir de esto, pero incluso mientras decía las palabras tranquilizadoras, James sintió el peso de su predicamento sobre él, estaban atrapados entre la creciente inundación electrificada y la furiosa tormenta por encima de cada potencial. La ruta de escape estaba plagada de peligro. Angela encontró su mirada, sus ojos reflejaban la misma mezcla de determinación y miedo. Él sintió. ¿Qué hay de Harrison?, preguntó suavemente, sorprendiendo a James con su preocupación por el hombre que no les había mostrado nada más que desprecio. James suspiró profundamente. No lo sé, su situación es incluso peor que la nuestra, pero ahora mismo tenemos que centrarnos sobre mantenernos a salvo. Si no podemos hacer eso, no podremos ayudar a nadie más. La familia cayó en un tenso silencio, los únicos sonidos el viento aullante y el ominoso crepitar de la electricidad de las calles de abajo. James se movió de ventana en ventana evaluando sus opciones, buscando cualquier señal de rescate o un camino seguro para salir, pero dondequiera que miraba solo veía peligro. Las aguas de la inundación seguían subiendo, ahora llevando escombros de casas y vehículos destruidos. Los cables eléctricos caídos convirtieron la inundación en una sopa eléctrica mortal, sin forma de saber dónde era seguro pisar. Mientras James observaba una rama de árbol flotando en contacto con un cable eléctrico sumergido, hubo un destello brillante y un fuerte estallido cuando la madera se incendió, instantáneamente ardiendo incluso mientras flotaba en el agua. La vista hizo evidente la naturaleza letal de su predicamento. Está bien, James dijo volviéndose hacia su familia, tenemos que reunir todo lo que podamos, necesitar mantas, agua, cualquier comida que tengamos aquí. Nos trasladaremos al punto más alto de la casa y esperaremos a que pase la tormenta. Mientras comenzaban a reunir suministros, un nuevo sonido atravesó el caos afuera, un crujido bajo y triste seguido de un tremendo estruendo. James corrió hacia la ventana. Su corazón se hundió cuando vio que la casa de Harrison finalmente cedía, colapsando en la inundación electrificada. El dilema moral que había estado carcomiendo a James ahora rugió al frente de su mente. Harrison estaba allí, posiblemente herido o atrapado, enfrentando una muerte segura si nadie lo ayudaba, pero cualquier intento de rescate ahora parecía un suicidio. Mientras James luchaba con la elección imposible ante él, el destino a través de otra bola curva, un golpe frenético en la puerta cortó el aullido de la tormenta. ¿Quién más podría estar ahí afuera y qué nuevo peligro traían? La familia se congeló, intercambiando miradas desconcertadas. Los ojos de Angela se abrieron con preocupación. James, alguien está ahí afuera. James se movió con cautela hacia la puerta, su mente acelerada. Abrirla significaba arriesgar su frágil seguridad, pero dejar que alguien enfrentara la ira de la tormenta parecía impensable. Miró por la mirilla, apenas pudo distinguir las figuras acurrucadas en su porche. Son los Miller de la calle, anunció reconocimiento, amaneciendo, están empapados hasta los huesos. Angela corrió a su lado. Tenemos que dejarlos entrar, James, morirán allí afuera. James vaciló, dividido entre la compasión y la precaución. Angela, apenas estamos aguantando, como están las cosas, más gente significa más riesgo, más bocas que alimentar. Si nos quedamos aquí mucho tiempo. El sonido de los golpes se hizo más insistente a través de la puerta, podían escuchar gritos apagados de ayuda puntuados por los sollozos asustados de un niño. Por favor, una voz de mujer gritó. Desesperación clara incluso a través del viento aullante. Nuestra casa se ha ido, no tenemos ningún otro lugar a donde ir. James miró a sus propios hijos acurrucados juntos en la esquina, vio miedo en sus ojos, pero también un destello de algo más, expectativa. Estaban mirando, esperando ver qué haría con un costado pesado. James tomó su decisión, abrió la puerta preparándose contra la fuerza del viento. Los Miller tropezaron todos empapados y temblando. Gracias. Sarah respiró agarrando fuerte a Emma. Pensamos que íbamos a morir allá afuera. Mientras Angela se apresuraba a buscar toallas, James inspeccionó a sus nuevos huéspedes. El rostro habitualmente jovial de John Miller estaba ceniciento, sus ojos atormentados. La pequeña Emma se aferró a su madre, su pequeño cuerpo atormentado por el silencio. Sollozos. ¿Qué pasó? James preguntó, ayudando a John a sentarse en una silla. La voz de John tembló mientras contaba su terrible experiencia. El agua llegó tan rápido que antes de que nos diéramos cuenta, el primer piso se inundó. Llegamos al techo, pero luego vimos que bajaban las líneas eléctricas. Toda la calle se iluminó como un árbol de Navidad. Sabíamos que teníamos que salir, pero dondequiera que miráramos había peligro. Sarah captó la historia, sus palabras salieron a borbotones. Vimos las luces encendidas, era la única casa que parecía segura. No sabíamos a dónde más ir. James asintió. Comprendió muy bien el terror que debieron haber sentido, pero mientras miraba alrededor de la habitación llena de gente, una nueva preocupación le hizo señas. Sus suministros, cuidadosamente racionados para su familia, ahora tenían que estirarse más, y si el agua seguía subiendo, su refugio podría no permanecer seguro por mucho tiempo. Angela regresó con toallas y ropa seca. Su rostro era una máscara de determinada hospitalidad.
Vamos a calentarlos a todos. Arriba, dijo guiando a Emma hacia el baño, puedes cambiarte ahí. Mientras los Millers comenzaban a acomodarse, James tomó a Angela a un lado. Tenemos que hablar, murmuró, llevándola a un rincón. Tranquilo, sé lo que vas a decir. Angela comenzó su voz baja pero firme, pero no podíamos dejarlos ahí afuera. James, no estaría bien. James se pasó una mano por el cabello, frustración evidente en cada línea de su cuerpo. No estoy diciendo que no fuera lo correcto, pero Angela, tenemos que ser realistas. Nuestra comida, nuestra agua, todo se acabará más rápido ahora, y si las cosas empeoran. Se calló, no queriendo expresar sus miedos más oscuros. Angela extendió la mano apretando su mano. Lo resolveremos, siempre lo hacemos. Su momento de tranquila comprensión fue destrozado por un grito repentino desde la ventana. Papá, mira, su hijo gritó, señalando la calle de abajo. James se precipitó, su corazón hundiéndose ante la vista. Las aguas de la inundación habían subido aún más, ahora lamiendo la base de su porche. Las chispas bailaron sobre la superficie del agua, un espectáculo de luces mortales que iluminó la devastación a su alrededor. Mientras miraba, un trozo de escombro flotó a la vista, un buzón de aspecto familiar. Con una sacudida, James se dio cuenta de que pertenecía al señor Harrison. La casa del anciano ya no era visible desde su punto de vista, devorada por la agitada inundación, electrificada. El peso de la responsabilidad presionó a James como una fuerza física. Tenía 7 vidas que proteger, ahora atrapado en una casa que rápidamente se estaba convirtiendo en una isla, en un mar de peligro, y en algún lugar, un hombre que no le había mostrado nada más que desprecio podría estar luchando por su vida. James se volvió hacia la habitación, observando las caras asustadas que lo miraban en busca de orientación. Sabía que tenía que proyectar confianza incluso cuando la duda y el miedo asintieron en su interior. Muy bien, dijo con voz firme, hagamos un balance de lo que tenemos y hagamos un plan. Ahora estamos todos juntos en esto. Mientras James buscaba fortificar su refugio, otra alma se tambaleaba al borde del desastre, de cara a una fatalidad segura. Una vida de prejuicios se derrumbaría tan rápidamente como las paredes que lo rodeaban. La furia de la tormenta intensificó sus vientos aulladores, ahogando todos los demás sonidos dentro de su casa en ruinas. El señor Harrison se encontró atrapado en una pesadilla de su propia creación. El enorme árbol que se había estrellado contra su techo ahora lo inmovilizaba contra el suelo, su peso aplastando contra su pecho. El dolor atravesaba su cuerpo con cada respiración dificultosa. Los ojos de Harrison se movían frenéticamente por la habitación buscando un escape que no existía. El agua se filtraba desde todas las direcciones, subiendo a un ritmo alarmante. Los muebles que había mantenido con tanto cuidado durante años ahora flotaban como madera a la deriva en la turbia inundación. En la tenue luz, que podía ver chispas bailando sobre la superficie del agua, un recordatorio mortal del peligro electrificado que le esperaba si lograba liberarse. Mientras la realidad de su situación se hundía, Harrison sintió una ola de arrepentimiento invadirlo. Su mente retrocedió ese día a la mano extendida de James, ofreciendo ayuda. Se había burlado del gesto, su orgullo y prejuicio lo cegaban al peligro inminente. Ahora, mientras yacía atrapado y solo ese momento de crueldad lo perseguía, el agua seguía subiendo centímetro a centímetro sin piedad. Lamía la barbilla de Harrison, obligándolo a estirar el cuello para mantener la cara sobre la superficie. El pánico se apoderó de él, anulando años de obstinada independencia. En ese momento, frente a su propia mortalidad, los muros que había construido a su alrededor comenzaron a desmoronarse. Los labios de Harrison temblaron, formando palabras que nunca pensó que pronunciaría. Al principio, fue apenas un susurro, ahogado por el orgullo y el miedo. Pero cuando el agua subió más alto, la desesperación se apoderó de él. Ayuda, graznó su voz, horripilante y desconocida para sus propios oídos. Alguien, por favor, ayúdeme. Las palabras resonaron en la casa vacía, ahogadas por el asalto implacable de la tormenta. Los gritos de Harrison se hicieron más fuertes, más frenéticos. Años de amargura y aislamiento se desvanecieron ante el puro terror. James, gritó, sorprendiéndose a sí mismo con el nombre que escapó de sus labios. James, lo siento, por favor, ayúdame a cruzar la calle inundada en la relativa seguridad de su hogar fortificado. James hizo una pausa en sus preparativos, ladeó la cabeza, esforzándose por escuchar por encima del viento aullante y la lluvia torrencial. Allí estaba de nuevo, un débil grito apenas audible por encima de la furia de la tormenta. James se acercó a la ventana y miró hacia el caos. La casa de Harrison apenas era visible a través del diluvio, su estructura visiblemente comprometida, mientras observaba otra sección del techo derrumbarse, enviando un rocío de escombros a las aguas de la inundación. Electrificada debajo de James, la voz de Angela estaba teñida de preocupación, que se giró para mirar a su esposa y los demás, su expresión grave. Creo que es Harrison, está pidiendo ayuda. La habitación quedó en silencio, salvo por el constante aluvión de la tormenta. Afuera, los Miller Inte. Con una sacudida, James se dio cuenta de que pertenecía al señor
Harrison, la casa del anciano, ya no era visible desde su punto de vista, devorada por la agitada inundación, electrificada. El peso de la responsabilidad presionó a James, como una fuerza física. Tenía 7 vidas que proteger, ahora atrapado en una casa que rápidamente se estaba convirtiendo en una isla en un mar de peligro, y en algún lugar, un hombre que no le había mostrado nada más que desprecio podría estar luchando por su vida. James se volvió hacia la habitación observando las caras asustadas que lo miraban en busca de orientación. Sabía que tenía que proyectar confianza incluso cuando la duda y el miedo asintieron en su interior. Muy bien, dijo con voz firme, hagamos un balance de lo que tenemos y hagamos un plan. Ahora estamos todos juntos en esto. Mientras James buscaba fortificar su refugio, otra alma se tambaleaba al borde del desastre. De cara a una fatalidad segura, una vida de prejuicios se derrumbaría tan rápidamente como las paredes que lo rodeaban. La furia de la tormenta intensificó sus vientos aulladores, ahogando todos los demás sonidos dentro de su casa en ruinas. El señor Harrison se encontró atrapado en una pesadilla de su propia creación. El enorme árbol que se había estrellado contra su techo ahora lo inmovilizaba contra el suelo, su peso aplastando contra su pecho. El dolor atravesaba su cuerpo con cada respiración dificultosa. Los ojos de Harrison se movían frenéticamente por la habitación buscando un escape que no existía. El agua se filtraba desde todas las direcciones, subiendo a un ritmo alarmante. Los muebles que había mantenido con tanto cuidado durante años ahora flotaban como madera a la deriva en la turbia inundación. En la tenue luz, que podía ver chispas bailando sobre la superficie del agua, un recordatorio mortal del peligro electrificado que le esperaba si lograba liberarse. Mientras la realidad de su situación se hundía, Harrison sintió una ola de arrepentimiento invadirlo. Su mente retrocedió ese día a la mano extendida de James, ofreciendo ayuda. Se había burlado del gesto, su orgullo y prejuicio lo cegaban al peligro inminente. Ahora, mientras yacía atrapado y solo ese momento de crueldad lo perseguía, el agua seguía subiendo centímetro a centímetro sin piedad. Lamía la barbilla de Harrison, obligándolo a estirar el cuello para mantener la cara sobre la superficie. El pánico se apoderó de él, anulando años de obstinada independencia. En ese momento, frente a su propia mortalidad, los muros que había construido a su alrededor comenzaron a desmoronarse. Los labios de Harrison temblaron, formando palabras que nunca pensó que pronunciaría. Al principio, fue apenas un susurro, ahogado por el orgullo y el miedo. Pero cuando el agua subió más alto, la desesperación se apoderó de él. Ayuda, graznó su voz, horripilante y desconocida para sus propios oídos. Alguien, por favor, ayúdeme. Las palabras resonaron en la casa vacía, ahogadas por el asalto implacable de la tormenta. Los gritos de Harrison se hicieron más fuertes, más frenéticos. Años de amargura y aislamiento se desvanecieron ante el puro terror. James, gritó, sorprendiéndose a sí mismo con el nombre que escapó de sus labios. James, lo siento, por favor, ayúdame a cruzar la calle inundada en la relativa seguridad de su hogar fortificado. James hizo una pausa en sus preparativos, ladeó la cabeza, esforzándose por escuchar por encima del viento aullante y la lluvia torrencial. Allí estaba de nuevo un débil grito apenas audible por encima de la furia de la tormenta. James se acercó a la ventana y miró hacia el caos. La casa de Harrison apenas era visible a través del diluvio, su estructura visiblemente comprometida, mientras observaba otra sección del techo derrumbarse, enviando un rocío de escombros a las aguas de la inundación. Electrificada debajo de James, la voz de Angela estaba teñida de preocupación, que se giró para mirar a su esposa y los demás, su expresión grave. Creo que es Harrison, está pidiendo ayuda. La habitación quedó en silencio, salvo por el constante aluvión de la tormenta. Afuera, los Miller Inte. Ejemplo que damos. ¿Qué tipo de hombre sería si dejara a alguien morir sin importar quién sea o qué haya hecho? Se volvió hacia el grupo, su mirada resuelto. Voy a necesitar ayuda, tendremos que ser inteligentes con esto. El agua ahí afuera está electrificada, y la corriente es fuerte, un movimiento en falso, y no necesitó terminar el pensamiento. Todos en la habitación entendieron lo que estaba en juego cuando James comenzó a delinear su plan de rescate. Los gritos del otro lado de la calle se hicieron más débiles. El tiempo se acababa en los próximos momentos. James tendría que arriesgar su vida por un hombre que no le había mostrado nada más que desprecio. Era una prueba no solo de sus habilidades y coraje, sino de la esencia misma de su carácter. Mientras la tormenta rugía afuera, una tempestad diferente se cernía dentro de James. Su próxima decisión desafiaría no solo su fuerza física, sino la esencia misma de sus creencias sobre la humanidad y el perdón. James estaba de pie en la ventana, sus ojos fijos en el contorno apenas visible de la casa derrumbada de Harrison. Los gritos de ayuda, una vez débiles, ahora atravesaban el viento aullante con desesperada claridad, sus manos apretadas en puños, mientras luchaba con el peso de su elección. No puedes estar considerando esto en serio, Angela suplicó, su voz temblorosa. Piensa en nuestros hijos, James, te necesitan aquí. Se giró para mirar a su familia y a los Miller, sus rostros una mezcla de miedo e incredulidad. Sé que es peligroso, dijo James, su voz baja pero firme, pero si no lo intento tendré que vivir con esa decisión por el resto de mi vida. John Miller dio un paso adelante, su expresión sombría. Ese hombre no te escupiría ni si estuvieras en llamas. James, ¿por qué arriesgar todo por alguien así?
James hizo una pausa considerando sus palabras cuidadosamente porque no se trata de quién es él o lo que ha hecho, se trata de quiénes somos y lo que representamos. Como para enfatizar la urgencia, un fuerte crujido resonó desde el otro lado de la calle, seguido de un coro renovado de gritos de pánico. James se movió rápidamente agarrando un trozo de cuerda y una potente linterna. Angela agarró su brazo mientras se dirigía a la puerta. James, por favor, susurró, lágrimas brotando de sus ojos, no podemos perderte. La atrajo hacia sí presionando un beso feroz en su frente. Volveré, prometió, siempre lo hago. Con una última mirada a sus hijos, sus ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y algo que parecía orgullo. James respiró profundamente y salió a la furiosa tormenta. James desapareció en la tempestad, dejando a su familia preguntándose si alguna vez lo volverían a ver mientras luchaba contra los elementos. Una revelación sorprendente lo esperaba, una que desafiaría todo lo que creía saber sobre su vecino y él mismo. En el momento en que James salió, toda la fuerza del huracán lo golpeó como un golpe físico, la lluvia azotó su rostro, impulsada de lado por vientos que amenazaban con derribarlo, entrecerró los ojos a través del diluvio, apenas pudo distinguir la casa de Harrison al otro lado de la calle. James avanzó lentamente, cada paso, un riesgo calculado. El agua de la inundación se arremolinaba alrededor de sus tobillos y luego sus rodillas, escondiéndose peligros incalculables debajo de la superficie turbia. Pasó su linterna de un lado a otro buscando escombros que pudieran servir como escalones. Un destello repentino iluminó la escena, seguido de un crujido ensordecedor. James se agachó instintivamente cuando una línea eléctrica pasó volando chispas al golpear el agua. El aire se llenó del olor acre del ozono, un duro recordatorio del peligro electrificado que lo rodeaba. Los gritos de Harrison se hicieron más débiles, lo que incitó a James a moverse más rápido. Empujó a través del agua cada vez más profunda, ignorando el ardor en sus músculos y el miedo que le roía el estómago. Un trozo de cerca flotó, y James lo agarró usándolo como una balsa improvisada para navegar por la corriente traicionera mientras se acercaba a la casa de Harrison. Propiedad. La verdadera extensión del daño se hizo evidente. La casa apenas se mantenía en pie, sus paredes se inclinaban y crujían bajo el asalto del viento y el agua. James gritó, esforzándose por escuchar una respuesta sobre la furia de la tormenta. Harrison, ¿dónde estás?, respondió una voz débil desde algún lugar dentro. James se arrastró y se sumergió en los escombros, consciente de los cables expuestos y los escombros inestables. Encontró a Harrison atrapado debajo de una viga caída. El agua de la inundación lamiendo su barbilla. Sus ojos se encontraron y James vio algo que nunca había esperado en la mirada del anciano: vulnerabilidad, miedo y un destello de esperanza. Se había ido el desdén que había definido sus interacciones durante años. Tú viniste, Harrison, croó su voz espesa de incredulidad y dolor. James no perdió el tiempo en palabras, se apoyó contra la viga, los músculos se tensaron mientras luchaba por levantarla. Por un momento de infarto no se movió, luego con un gruñido de madera protestante, se movió lo suficiente para que Harrison se liberara. Apenas James sacó a Harrison de allí, un estruendoso crujido partió el aire, la pared a su lado se dobló enviando una cascada de escombros cayendo. James se arrojó sobre Harrison, protegiendo al hombre mayor con su propio cuerpo mientras polvo y astillas llovían a su alrededor. Cuando el polvo se asentó, James ayudó a Harrison a ponerse de pie. El anciano se balanceaba claramente herido y exhausto. James colgó el brazo de Harrison sobre su hombro, soportando la mayor parte de su peso. Tenemos que movernos, James gritó por encima del viento aullante. Todo este lugar podría derrumbarse en cualquier minuto. Salieron a trompicones de la casa en ruinas a un mundo transformado por la furia de la tormenta. La calle se había convertido en un río furioso que transportaba trozos de escombros que fácilmente podrían aplastar a un hombre. Las chispas bailaban sobre la superficie del agua, un espectáculo de luces mortales que iluminaba la devastación a su alrededor. La mente de James corría calculando sus probabilidades. La corriente era demasiado fuerte para luchar de frente y el agua, electrificada, hacía de cada paso una potencial sentencia de muerte. Escaneó el caos buscando cualquier cosa que pudiera ayudarlos a cruzar con seguridad. Un gran trozo de madera contrachapada. Bob, cerca, atrapado en un auto parcialmente sumergido. James avanzó lentamente hacia él tirando de Harrison. Con manos tembloras agarró la balsa improvisada y la estabilizó. Usaremos esto para flotar a través, explicó ayudando a Harrison a subirse a la madera contrachapada. Mantente agachado y no toques el agua sin importar lo que James empujó usando un poste de cerca roto como palo para guiar su embarcación privilegiada. La corriente los agarró de inmediato, girándolos salvajemente. James luchó por controlar sus músculos, gritando con el esfuerzo de mantenerlos a flote y lejos del peligro chispeante por todos lados. Harrison se aferró a la madera contrachapada, sus ojos muy abiertos por el terror. Por primera vez, James vio pasar la máscara de intolerancia al humano asustado debajo. En ese momento, enfrentando la muerte juntos, las paredes entre ellos se derrumbaron. Lo siento. Harrison se ahogó.
Apenas audible por encima de la tormenta por todo lo que estaba equivocado acerca de ti, James, encontró su mirada viendo el remordimiento genuino allí, asintió una vez reconociendo la disculpa sin palabras. Habría tiempo para hablar más tarde, si sobrevivían una ola masiva los golpeó casi volcando su balsa improvisada. James arrojó su peso hacia un lado apenas manteniéndolos en posición vertical, ya estaban a mitad de camino, pero el agua estaba subiendo más rápido, la corriente se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba la casa de James, se alzaba frente a ellos un faro de seguridad en el caos, pero entre ellos y la salvación había un guante de escombros y cables chispeantes. Un movimiento en falso podría enviarlos al agua electrificada. Con una respiración profunda, James se robó el último empujón. Sabía que los próximos momentos determinarían si su increíble viaje terminaría en triunfo o tragedia. James y Harrison irrumpieron por la puerta principal. El agua caía en cascada de sus cuerpos. Mientras tropezaban en la relativa seguridad de la casa, el grupo dentro dejó escapar un jadeo colectivo, una mezcla de alivio y conmoción grabada en sus rostros. Angela corrió hacia adelante con los ojos muy abiertos por la preocupación mientras veía a su esposo apoyando al anciano maltratado. James, oh Dios mío, estás vivo, gritó, su voz quebrada por la emoción. Extendió la mano para ayudar guiándolos hacia el sofá de la sala de estar mientras bajaban a Harrison. Sobre los cojines el anciano dejó escapar un dolorido gemido, su ropa estaba rota y embarrada, su rostro pálido y demacrado. La habitación quedó en silencio, los únicos sonidos el viento aullante afuera y la respiración agitada de Harrison. Angela, dejando a un lado sus propios sentimientos conflictivos, rápidamente entró en modo cuidadora, agarró un botiquín de primeros auxilios y comenzó a atender las heridas de Harrison. Su toque suave pero eficiente. James estaba cerca, su propio agotamiento evidente en la caída de sus hombros. Los niños se acurrucaron juntos mirando la escena desarrollarse con los ojos muy abiertos. Los Miller se quedaron atrás, la incertidumbre escrita en sus rostros. El aire en la habitación estaba denso con preguntas tácitas y resentimientos guardados. Durante mucho tiempo, mientras Angela limpiaba un feo corte en la frente de Harrison, los ojos del anciano se abrieron de golpe, miró a su alrededor desorientado al principio, luego su mirada se posó en James, un destello de algo vergüenza tal vez cruzó su rostro, antes de que rápidamente mirara hacia otro lado. Gracias, Harrison, murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. James asintió en silencio, demasiado exhausto para la respuesta anterior. Se hundió en una silla cercana pasando una mano por su cabello empapado. El silencio se prolongó incómodo y cargado de tensión. Todos en la habitación parecían estar aguantando su respiración, esperando que alguien se dirigiera al elefante en la habitación. Fue la hija menor de James y Angela quien finalmente rompió el silencio con la inocente franqueza de la juventud. Dio un paso adelante, sus ojos fijos en Harrison. ¿Por qué no nos ayudaste antes de preguntar? Su voz pequeña pero clara. ¿Por qué siempre fuiste tan malo con mi papá? La pregunta quedó suspendida en el aire como un trueno. El rostro de Harrison se arrugó, una mezcla de vergüenza y dolor grabado en cada línea. Abrió la boca para hablar, y luego la cerró de nuevo sin palabras. James se inclinó hacia adelante listo para intervenir, pero Harrison levantó una mano temblorosa. No, dijo suavemente, ella merece una respuesta, todos la merecen. Respiró profundamente haciendo una mueca de dolor por el dolor en sus costillas. Yo estaba equivocado, comenzó su voz temblando, me he equivocado durante mucho tiempo, dejé que el miedo y la ignorancia guiaran mis acciones, y lastimé a buenas personas. Por eso los ojos de Harrison se encontraron con los de James, llenos de una mezcla de arrepentimiento y gratitud. Tu padre, continuó dirigiéndose a los niños, es un hombre mejor de lo que yo fui. Arriesgué, con acento agudo, su vida para salvar a alguien que no lo merecía. La habitación se derrumbó, silencio de nuevo. El peso de las palabras de Harrison se apoderó de todos. Angela hizo una pausa en sus atenciones, sus ojos parpadearon entre Harrison y su esposo. James se aclaró la garganta, su voz era orar cuando habló. Todos cometemos errores, dijo en voz baja, lo que importa es cómo elegimos avanzar. La tormenta afuera parecía intensificarse, como si la naturaleza misma estuviera enfatizando la gravedad del momento. Un fuerte estruendo afuera hizo que todos saltaran, un recordatorio del peligro continuo más allá de sus muros. Todavía no estamos fuera de peligro, dijo James poniéndose de pie, necesitamos estar alerta y trabajar juntos. Habrá tiempo para más charlas más tarde. Mientras el grupo comenzaba a moverse, reenfocándose en las necesidades inmediatas de supervivencia, el aire en la habitación se sentía diferente. La tensión no había desaparecido por completo, pero había cambiado. En su lugar había un sentido tentativo de unidad, nacido del peligro compartido y actos inesperados de bondad. Harrison vio cómo James organizaba a los demás, asignando tareas y ofreciendo tranquilidad. Los ojos del anciano estaban llenos de un nuevo respeto teñido del conocimiento agridulce de oportunidades perdidas por el prejuicio. Cuando Angela terminó de vendar sus heridas, Harrison captó su mirada. Lo siento, dijo suavemente por todo. Angela asintió, su expresión una compleja mezcla de emociones. Las acciones hablan más que las palabras, señor.
Harrison respondió, pero es un comienzo. El amanecer amanece sobre un paisaje cambiado para siempre en medio de los escombros, y la devastación se desarrolla una escena improbable, antiguos enemigos trabajando codo con codo, pero esta nueva operación cooperativa durará o se derrumbará como las casas que los rodean. Los primeros rayos de sol atraviesan las nubes que se disipan revelando el alcance de la ira del huracán. Las calles, una vez bordeadas de casas ordenadas, ahora se parecen a una zona de guerra. Árboles arrancados, autos volcados y montones de escombros ensucian el vecindario. El aire está denso con el olor a tierra mojada y madera rota, mientras la furia del viento disminuye a un brisa suave. Las puertas comienzan a abrirse con un crujido. Rostros cautelosos miran hacia afuera, ojos muy abiertos ante la vista de su mundo transformado. La tormenta ha pasado, pero su legado está grabado en cada ventana rota y techo derrumbado. James y su familia emergen de su maltrecha casa. Harrison, apoyándose pesadamente en James, en busca de apoyo, observan la escena en un silencio atónito. El vecindario que conocen desde hace años es apenas reconocible, pero en medio de la destrucción algo inesperado comienza a tomar forma al otro lado de la calle. Los Miller ya están trabajando limpiando ramas caídas de su jardín. Sin decir una palabra, los hijos de James corren a ayudar. Sus pequeñas manos se unen al esfuerzo. El simple acto parece romper un hechizo. Pronto otros vecinos parecen atraídos por los sonidos de la actividad y la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, ante una pérdida tan abrumadora. Harrison observa cómo se desarrolla la escena. Su rostro curtido es una mezcla de emociones. Nunca pensé que vería el día, murmura, más para sí mismo que para James. Míralos a todos trabajando juntos así. James asiente, entendiendo el peso detrás de las palabras de Harrison. La tormenta ha arrasado más que solo estructuras físicas. Viejas barreras de prejuicio y desconfianza parecen haberse derrumbado también, al menos por el momento. A medida que avanza la mañana, se forma un centro comunitario improvisado en medio del callejón sin salida. Los vecinos que antes apenas se reconocían ahora comparten botellas de agua y palabras de consuelo. Los Patel, una familia que siempre había visto con sospecha, son los primeros en ofrecer su parrilla para cocinar cualquier comida que se pueda rescatar de los refrigeradores sin energía. James y Harrison se encuentran uno al lado del otro, despejando un camino a través de la calle llena de escombros. Su trabajo está marcado por gruñidos de esfuerzo y el ocasional wise por las heridas de Harrison, pero hay una tranquilidad entre ellos que no estaba allí antes. Un propósito compartido que trasciende sus conflictos pasados. Me equivoqué en muchas cosas, dice Harrison de repente para recuperar el aliento. James también se detiene y le da al hombre mayor toda su atención. No debería haber sido necesario algo como esto para